Muy bien, mis hermanos, muy buenas noches a todos. Vamos hoy a abrir el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Capítulo 25 del Evangelio de Mateo, para encontrar una nueva parábola que refiere el Señor a aquellos que tuvieron el privilegio de escucharle en los días de su vida. Qué bendición habrá sido escuchar al Señor de primera mano, ¿no? Haber estado ahí. Bueno, Él les va a relatar otra vez algo que es bastante común, como todas las otras parábolas. Les va a hablar de una fiesta de bodas, les va a hablar de un casamiento. Algunos titulan esta parábola como la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 fueron sensatas y 5 fueron insensatas, y ahora vamos a leer el texto y vamos a tratar de entender esto que estamos hablando, pero vamos a comenzar leyendo y después, Dios mediante, hacer algunas aclaraciones. Todos los que tengan Biblia en el papel o el teléfono, no es ninguna doctrina, pero si tenés Biblia de papel es mejor porque se puede marcar con un color, un lápiz, aquellas cosas que te llaman la atención o te hablaron directamente a vos. Un consejo nada más, no es doctrina. Dice el verso 1, en estas enseñanzas que el Señor daba al pueblo judío: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, hermano, este es un relato que ha traído bastante confusión en muchas ocasiones, porque a fuerza de repetir es que las cosas quedan, ¿no? No se puede tomar un texto sin tener en cuenta el contexto. Ya hablamos muchas veces que el destinatario de todas estas enseñanzas es el pueblo judío. Entonces tenemos que tener cuidado que, si bien podemos recoger enseñanzas, esto no está dicho a la iglesia. Vamos, Dios mediante, a recoger una enseñanza final, pero tenemos que entenderla en su contexto como corresponde, y para esto hay que hacer algunas aclaraciones previas. Hace algunas décadas atrás, en el estadio de River, no en la cancha, sino seguramente sería un gimnasio, en un lugar grande, hubo una reunión, había una persona invitada, una figura internacional, un predicador, y precisamente tomó este capítulo de las vírgenes, las 5 sensatas, las 5 insensatas, pero sacándolo del contexto que corresponde, lo quiso aplicar a la iglesia, y allí se armó algo bastante complicado que generaba mucha confusión. Él decía que las insensatas, bueno, eran aquellos creyentes que por su conducta fueron perdiendo el espíritu, haciendo alusión que el espíritu va y viene. Hermano, el espíritu ya lo leímos varias veces. El Señor lo dio para estar con nosotros, en nosotros, para siempre. Entonces terminó haciendo una apelación a aquellos creyentes que se habían descaminado, que habían perdido el aceite de sus lámparas, que es una figura del Espíritu Santo, que viniesen al altar a cargar la vasija. Bueno, menos mal que no había tanta gente, y esto es un desacierto. Se ha errado bastante con esto. Hermano, hay que hacer algunas aclaraciones. Esto tiene que ver con el pueblo de Israel y con tiempos futuros, cosas que van a pasar, todavía no pasaron.
Este capítulo 25 es una obviedad, pero está después del 24, que es muy importante lo que les voy a decir. Para entender esto tenemos que leer dos textos que nos van a aclarar un poco el panorama, que tienen que ver con la venida del Señor. Acá habla de que el esposo va a volver. Todos nosotros sabemos que el esposo es el Señor Jesús, que la iglesia es la esposa. Acá hay una fiesta de bodas, pero ¿cómo es la venida del Señor? Bueno, yo creo que todos los que estamos acá estamos al tanto, hermano. El Señor va a volver. La Biblia dice que la venida del Señor se acerca. Lo hemos dicho muchas veces. Los acontecimientos mundiales están ocurriendo como no ocurrieron en la historia del cristianismo. Hoy hay cosas que están ocurriendo que no ocurrieron en 2000 años, los cuales nos hacen ver que la venida del Señor se acerca. ¿Qué día, qué hora? Lo dijimos muchas veces, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Padre que está en el cielo. Por lo tanto, esto está en el futuro. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4. Es un momentito, hermano, después hacemos la aplicación, pero lo tenemos que ubicar para no cometer errores y no traer sufrimiento. La Biblia nos tiene que traer paz al corazón o despertarlo, pero con paz de Dios. En el verso 13, el capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando acerca de los hermanos que fallecieron, que partieron antes. Entonces dice el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, aquellos que partieron a estar con el Señor, para que no se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Había tristeza por los hermanos que habían partido. Pablo les está enseñando que en la venida del Señor nosotros no seremos primeros, sino que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros seremos transformados para recibir al Señor en las nubes. Esto se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Esto tiene que ver con la primera fase en la segunda venida del Señor. No quiero confundir a nadie. El Señor ya vino, murió por nuestro pecado, resucitó, ascendió. El Señor va a volver. Por el estudio bíblico que no podemos hacer en este momento, tómame la palabra por la fe, estaría volviendo el Señor en dos etapas. Primero estaré viniendo por nosotros. Por nosotros. Dice en 1 Corintios 15, que también lo pueden leer, Pablo, hablando de esto, aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, está hablando de lo mismo. Cuando el Señor venga, que puede venir dentro de 10 minutos, no sabemos, no está el día y la hora, la iglesia del Señor seremos transformados. Este cuerpo se va a cambiar en un cuerpo espiritual que puede ascender al cielo para recibir al Señor en las nubes. Y los muertos en Cristo se van a levantar antes que nosotros. Muchas lápidas de queridos hermanos, entre ellos mi padre, tenía este texto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Se escuchará una trompeta muy fuerte, la voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que vivimos, esto está escrito en tiempo presente para que se aplique a todas las generaciones, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, recibiremos al Señor y estaremos siempre con Él. Bien, ¿quién va a ver esto? La iglesia. ¿Qué iglesia? Hebreos lo resume de una manera muy buena, los que en Él esperan. El Señor va a aparecer por segunda vez a salvar a los que en Él esperan. No habla de evangélicos, no habla de católicos, no habla de ninguna religión en particular. Dios tiene un pueblo en todas partes, y aún donde nosotros no imaginamos, tiene un pueblo que le espera. Por aquellos que le esperamos, el Señor viene primero.
Así que el Señor viene por nosotros. Pero en la segunda fase de la segunda venida, el Señor viene con nosotros. ¿Se entiende? Parece un trabalengua. Primero el Señor viene por nosotros, que somos su esposa, la iglesia. Va a comenzar proféticamente un tiempo que se llama el tiempo de la gran tribulación, donde se va a manifestar el anticristo, todas aquellas escrituras que vos tenés en mente. Van a pasar cosas terribles que están descritas en Mateo capítulo 24, un capítulo anterior. Te invito a que lo leas, esto es muy importante, porque al leer Mateo 24 y aterrorizarte, no te aterrorices, porque ya nosotros no estaremos en esta tierra. El Señor nos habrá tomado a sí mismo previamente. Cuando el Señor tome a la iglesia, que puede pasar en 10 minutos, en 10 años o cuando Él lo disponga, acá va a comenzar un proceso llamado la gran tribulación. Siendo nosotros la iglesia la sal y la luz del mundo, al quitar la sal, el proceso de putrefacción se va a acelerar mucho más de todo lo que vimos hasta ahora. El otro día decía al pasar bien internet esta cosa de la lista de Epstein, a unas fiestas negras que se realizan con canibalismo. Son cosas que hasta cuesta, no lo pude terminar de leer, una atrocidad donde hay involucradas figuras mundiales, gobernantes de naciones, gente de mucho dinero. Todo esto se va a multiplicar, porque cuando vos le sacas la sal a la carne se pudre de un día para el otro. La iglesia de alguna forma preserva, con todo y con eso, fíjate cómo está el diario y cómo está el noticiero, ¿no? Pero está la iglesia. Cuando el Señor quite la iglesia, el proceso de putrefacción va a ser terrible. En ese tiempo se va a manifestar el anticristo. ¿Qué significa? Es lo contrario absolutamente a lo que es el Señor. Dice que viene por obra de Satanás, directamente. Se va a hacer pasar por el Mesías. El pueblo de Israel y otras tantas naciones lo van a recibir como un Mesías, que va a traer soluciones, que va a traer un momento temporal de paz mundial, posiblemente haya única moneda, cosas que hoy estamos viendo que se hacen posibles por internet y tantas cosas más. En otro tiempo no sería posible. Esto hoy va a ser posible. Proféticamente, y te vuelvo a pedir que me tome la palabra porque no podemos hacer todo el estudio ahora, serían unos 7 años que esto va a durar. Y al cabo de esos 7 años, donde van a pasar cosas terribles, donde la luna se va a poner color de sangre, donde van a caer del cielo a la tierra parte de las estrellas, terremotos, maremotos, pestes, de todo, y en medio de eso, una matanza impresionante. Bien, sobre el final de ese tiempo, capítulo 24, léelo en tu casa, Mateo 24, no te olvides, así después lees en contexto el 25. Esto que acabamos de leer recién, si no, no se entiende. Al final de esa semana, donde está el anticristo, donde todo parece perdido, donde Israel va a estar rodeada de ejércitos, esta vez para tirarlos literalmente al mar, matarlos a todos, Dios, por amor de su nombre y las promesas hechas a Abraham y a David, salvará a su pueblo. Y dice Mateo 24, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. No es el arrebatamiento, donde el Señor toma la iglesia. Esta es la segunda fase, la segunda venida, donde todo ojo le verá. Esto se va a ver desde todas partes del mundo. La venida del Señor con su pueblo. Entonces, resumimos. El Señor viene primero por nosotros. En 10 minutos, 10 años, cuando Él lo dijo, que no hay señales previas para el arrebatamiento, para que el Señor venga a buscar su esposa, la que Él compró con su propia sangre. No hablamos de religión, estamos hablando de cristianos verdaderos. Yo me identifico como cristiano. Me reúno en una iglesia evangélica, pero no tengo nada que ver con el protestantismo. Es algo pésimo, tan pésimo como el resto de las religiones. Somos cristianos, seguimos a Cristo, confiamos en Cristo, le hemos entregado nuestra vida, somos cristianos. Después de ese tiempo, entonces, el Señor sí va a venir con poder y gran gloria. Lo van a ver todas las naciones. Salvará a Israel como nación del exterminio
y establecerá un reino milenial en la tierra. Esto es un poco así, un trazo muy grueso de lo que se llama la profecía, y a esta rama que estudia estas cosas se llama escatología. Yo no sé si lo aclaré acá o en otro lado. Algunos le llaman lo escatológico a los excrementos, a las cosas desagradables del ser humano, pero la palabra escatología es el estudio de la profecía bíblica. Entonces, Mateo 23 son las cosas que van a pasar cuando la iglesia del Señor ya no esté con el Señor. Entonces, primero viene por nosotros, y en las nubes del cielo con poder y gran gloria viene el Señor glorificado con nosotros a establecer su reino milenial. Ahí vamos a poder entender un poco entonces esta parábola. La vamos a repasar. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, no había luz eléctrica, lámparas con aceite, tampoco combustible, se usaba el aceite, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, por si se les terminaba el aceite, cosa que pasó en algunas, y ahí era totalmente de noche, hermano, no había luz eléctrica, si no, no hay lámpara para iluminar el camino, no se puede. Estas 10 vírgenes son el cortejo nupcial. ¿Por qué digo esto? Porque en algunas creencias de Medio Oriente se le promete a los mártires terroristas que cuando mueran en el cielo lo esperan 70 vírgenes a cada uno. No tiene nada que ver con esto. Tampoco es cierto y es mentira. Lamentablemente hay gente que da la vida, se inmola, se detona una bomba pensando que lo esperan 70 vírgenes en la otra vida. No tiene nada que ver con la Biblia. Y estas vírgenes no son para el novio que tenga relaciones con ellos, son el cortejo. Hoy estamos viendo en algunos casamientos que está la novia y hay como 3, 5, depende del dinero del casamiento, chicas que están vestidas de la misma manera, son las amigas de la novia, chicas, y muchachos que están vestidos de la misma manera, son los amigos del novio, son el cortejo. Pero como hay luz eléctrica no hacen falta lámparas. Acá sí. Dice que están esperando al esposo, tomaron aceite, otras no, verso 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron. Las que tenían aceite y las que no tenían aceite. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hay que hacer una aclaración que es obvia, pero que el esposo no viene solo. En algunas traducciones más antiguas, el esposo, obviamente, viene con la esposa. ¿A qué viene? A la fiesta de bodas. Normalmente, después de nuestras ceremonias, que nosotros no casamos a nadie, lo que hacemos es orar que Dios bendiga ese matrimonio, hay una recepción y esa es la fiesta de bodas, donde hay que tener, ¿se acuerdan? Como el otro día, la ropa que corresponde. El que no tenía la ropa que correspondía quedó afuera, pues ya lo vimos el otro día. Y esa es la fiesta. Así que acá el Señor viene, el esposo que es Cristo, viene con su esposa. Las versiones más antiguas lo agregan, acá se infiere, no viene el novio solo a festejar, viene con la esposa. ¿Quién es la esposa? La esposa es la iglesia, que primero vino por ella y ahora en este tiempo de las vírgenes viene con ella. ¿Quiénes son esas vírgenes? Son parte del pueblo de Israel. Hay parte del pueblo de Israel que estará velando, que está velando hoy, está esperando al Señor. Algunos le conocen como Salvador y otros están metidos de cabeza en el sionismo, que es una especie de terrorismo, ya lo dije el otro día, como Hamas. Lo digo varias veces, hermano, porque hay hermanos evangélicos que se están identificando con Israel, que no tiene nada que ver con el Israel de Dios. Esto es sionismo, la estrella de David en la bandera no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia, no es la estrella de David, es una estrella pagana, que es la estrella de Renfán. Entonces, esto tiene que ver con Israel. Esto el Señor se lo dijo tocando a su segunda venida en gloria, cuando el Señor venga con su esposa. Entonces, algunas tomaron más aceite por si tardaba. Bien, tienen luz. Al tener luz pudieron acompañar la pareja a la fiesta. Las otras no tenían. Entonces le dijeron a las prudentes que le compartan. Dijo, no, nos vamos a quedar sin aceite ustedes y nosotras también.
vayan a los que venden. Entre tanto que se fueron a comprar, todo esto es una figura, hermano, no tiene una aplicación literal letra por letra. Mientras se fueron a comprar, cuando volvieron, y las que tenían lámparas ya habían entrado, la puerta se cerró, golpearon, señor, abrinos, y el señor le dijo, como en otros casos, no los conozco. Se quedaron afuera. Está dirigido al pueblo judío y les está diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hechas las aclaraciones, dado este mensaje a la nación de Israel, que cuando el Señor venga en gloria, algunos entrarán a esa fiesta con Él y otros se van a quedar afuera. Lamentablemente, hoy la mayor parte de la iglesia no es judía, es gentil. Es gentil. Muchos de aquellos que tuvieron el privilegio de recibir el Evangelio primero, como fueron los judíos, tuvieron la gran responsabilidad de rechazarlo. Ya hablamos de esto en alguna reunión. No hay locura peor, no hay desatino peor que rechazar la gracia de Dios. Es lo peor que se puede hacer. Es lo que hicieron ellos cuando eligieron al Señor, no, a Barrabás sí. Hasta el día de hoy, 2000 años de sufrimiento de todos los que gobernaron el mundo. Todos pisotearon la tierra de Israel. Israel disperso, pero esto está en el futuro. Hermano, no te confundas. Y cuando te hablen de esto, aplicándolo a la iglesia, que si te quedaste sin el Espíritu Santo, si andás medio flojo, vení al altar a consagrarte y te vamos a llenar de vuelta, eso es un error. Los creyentes tenemos el Espíritu, Dios nos da el Espíritu por medida, lo dice la Biblia, no sube y baja. ¿Y qué significa ser lleno? Ser lleno no significa ser gobernado por el Espíritu. No es que si tenemos menos vamos al altar. En muchos lugares hay altar, iglesias cristianas evangélicas. Pase al altar y el que andaba medio flojo viene y le ponemos la mano y más o menos lo acondicionamos para que siga. No es así. No es así. ¿Queda claro? Tiene que ver con Israel. Les está diciendo que velen porque el Señor va a volver a la hora y el día que nadie sabe y los judíos que no estén preparados se van a quedar afuera. Esa es la enseñanza. Bien. ¿Qué hacemos nosotros que no somos judíos? Verso 13 del 25. Mientras lo buscan. Dado todo el relato y las aclaraciones, la enseñanza para nosotros en esta noche es esta. Verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es nuestra enseñanza en esta noche, la misma que diera el Señor hace 2000 años, pero no con riesgo de perdición. Ellos se van a perder, nosotros no. Pero eso no significa que no tengamos que velar. Pedro dice, velad y sed sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, viendo a qué devorar. Muchas veces la Biblia nos llama a los creyentes a velar. ¿Qué significa velar? Velar es estar despierto. Cuando yo era jovencito se acostumbraba a velar toda la noche. Si alguien moría, y toda la noche, y encima era en la casa. Se velaba antiguamente, toda la noche. Estuvo en vela toda la noche. ¿Qué significa? El nene no durmió, estuvo despierto toda la noche. Velar es estar atento, no estar durmiendo. Se estará preguntando cómo hago para vivir si no duermo de noche. No está hablando de eso el texto. Hay un pasaje muy lindo en Cantares, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Los cristianos dormimos, ven de la hora. No está hablando del sueño físico, está hablando del sueño espiritual, que hoy está atormentando muchas de nuestras iglesias y muchos de nosotros a veces caemos en ese sueño espiritual, donde nos dormimos por momentos espiritualmente hablando. Yo trabajé en el microcentro hace muchos años también, antes hablábamos con Jorge de eso, y tenía la habilidad de dormirme en el colectivo a las 2 cuadras de haber tomado el colectivo y me despertaba 2 cuadras antes de llegar a mi casa. Una gracia que me había sido concedida porque el 140 venía con camarote más o menos y tardaba 50 minutos en llegar. Bien, ¿qué pasa? Que algunos en esa cabeceada siguen de largo a provincia, se bajan en Villa Adelina. Entonces, hay que tomarse el que vuelve, cuando es así.
no es nada, se saca otro boleto más y se terminó. Cuando uno se duerme en la vida espiritual, pasan un montón de cosas, nosotros estamos ajenos porque estamos dormidos espiritualmente. No tiene nada que ver con la pérdida de salvación. ¿Lo podemos dejar afuera? Lo dejamos fuera. Somos salvos, durmamos o que velemos, somos del Señor. Ya está, listo. Pero hermano, ese sueño espiritual a lo Jonás. ¿A lo Jonás qué es? Es aquel profeta que se tomó el barco y se fue para el otro lado, se levantó una tormenta terrible por causa de él. Bueno, Dios preparó el gran pez, conocemos la historia, y si no buscan es hermosa. Está en el Antiguo Testamento el libro de Jonás. En medio de toda esa debacle, ¿dónde está Jonás? Está durmiendo en la bodega del barco. Los marineros, que eran paganos, dicen que le estaban rezando a su Dios por salvarse. El mar es incontrolable. Y lo fueron a despertar a él. Le dijeron, ¿qué haces tú, dormilón? Porque el barco se hunde. Y él ahí medio se despertó, se armó y dijo, no, yo soy hebreo, temo a Jehová. ¿Y para qué estás durmiendo entonces? ¿Cuándo te despertás y clamás al Dios verdadero? Cosa que uno podría decir, mucha de la gente que está metida en ese ciclón que se vive del vidrio para afuera, y muchos de nosotros estamos dormidos. Espiritualmente estamos dormidos, hermano. Alrededor nuestro pasan cosas, nace gente, muere gente, se pierden, están como ovejas sin pastor, se los come el lobo, capaz que tu amigo, capaz que tu familiar, vaya a saber quién es, pero yo estoy dormido, estoy ausente. El que está dormido está ausente de lo que está pasando alrededor. Hace muchos años entraron a robar en la casa de un sobrino mío. Se llevaron todo. Y él no se dio cuenta porque estaba dormido. Abrieron la puerta, se llevaron todo. Cuando se despertó, faltaban un montón de cosas en la casa. Bueno, menos mal, ¿no? Se despertó porque le pegaban un tiro. Pero hermano, el sueño espiritual es una complicación en la iglesia. Al decir la iglesia digo los creyentes, hermano, porque la iglesia la formamos los cristianos, no hay otra cosa. Por eso que tenemos que velar, tenemos que estar despiertos. A las 10 de la noche nos vamos, no sé qué horario dormir, dormí tranquilo, no pasa nada, y si dormís la siesta, dormítela también, que si el Señor viene y te va a llevar igual, no hay ningún problema, y no pasa nada con ese sueño. El problemático es el otro, estar ajeno de la realidad espiritual que hoy vive el mundo, en un naufragio de la sociedad terrible, que se acelera en cualquier momento cuando el Señor saque la iglesia. Así que, hermanos, tenemos que tomar nosotros este mensaje. Velad, pues, porque no saben, tampoco nosotros, ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor va a venir sin previo aviso. Se va a escuchar un sonido de trompeta muy fuerte y nos va a estremecer. Y aunque estemos durmiendo, nos vamos a despertar y esté donde estés, el Señor nos va a alcanzar. Ya está, no está en juego la salvación. Pero hermano querido, si estás dormido, no sé cómo está tu vida espiritual, a lo mejor estás en stand-by, lo pusiste en modo avión y venís así hace un par de años, estás ajeno a lo que pasa en la iglesia, estás ajeno a todo, ¿no? Bueno, nos puede pasar. Tenemos que despertar. Hace muchos años los viejos pedían un himno que les gustaba mucho. Decía, levántate iglesia, reanima el sopor, que viene en las nubes, tu dueño y Señor, tu esposo y Señor. Ahí está, haciendo referencia a esto. Levántate iglesia, reanima, despertá. Hermano, ¿estás despierto? ¿Estás atento de la situación espiritual que estamos viviendo en el mundo, la que vive la iglesia, el que está a tu lado? Hay que avisarle que esto se termina. El día que el Señor tome la iglesia, la gente va a pensar que fueron los platos voladores, que se los llevaron. Ya se ha visto mucho acerca de eso. ¿Qué significa? Que ya no habrá más tiempo para predicarle a nadie. Algunos estamos con la cabeza tan metida en el hoyo de las cosas, de la vida, de lo cotidiano, que es como si estuviésemos durmiendo a la realidad espiritual. Tenemos que estar preparados, velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir el Señor. Bueno, hermano, concluyendo, ¿estás despierto o estás dormido? Lo sabrás vos y lo sabrá el Señor. La otra, ¿estás preparado? Estas vírgenes insensatas, ¿qué no estaban? No estaban preparadas. Las otras, las sensatas, prepararon y se llevaron un tarrito más junto con el que tenían en la lámpara
porque si se le terminaba le agregaban. ¿Por qué? Por si tardase en venir. Hermano, el Señor aparentemente está tardando en venir. Pablo escribió 1 Tesalonicenses 4 y él se incluye. Pero repito, esto está escrito de este modo para que sea aplicable a todas las generaciones. Los hermanos del primer siglo pensaban que el Señor venía en esos días. Muchos vendieron sus propiedades, las traía, era inminente, el Señor venía. Pasaban 2000 años y en 2000 años muchos hermanos y hermanas se durmieron, como diciendo, tarda el Señor en venir, ya lo escuché, lo de la venida del Señor. Pero hermano, como hemos mencionado muchas veces, no solamente que el Señor venga, también es que yo vaya. Y eso también puede pasar en cualquier momento. Sin ser fatalista, siendo realista, especialmente lo que ya llevamos varios años recorrido por una cuestión cronológica, tenemos menos tiempo por delante que los jóvenes. Aparentemente el Señor tarda en venir. Dice el apóstol Pedro, mire que algunos lo tienen por tardanza. Dios es paciente, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero la verdad es que podría ser que nos durmamos nosotros también. ¿Qué ya lo escuché tantas veces? ¿Qué es dormirse? De vuelta, meterse en la cosa de esta vida y lo que pasa en la realidad espiritual, estoy totalmente ajeno. Estoy ocupado en mi carrera, estoy ocupado en tantas cosas. Bueno, el Señor viene. Y si no viene, voy. Para mí la cuenta se achica bastante. Dice que los más fuertes aguantan 80, 80 y pico. Bueno, lo que tenemos ya más de 60, pasado un poquito. Hay menos hilo en el carretel. En 15, 20 años me encuentro con él. Así él venga por la iglesia dentro de un siglo. No sé. Pero no hay tiempo que perder. No se prepararon. Nosotros lo tenemos que preparar. ¿Qué es lo que tenemos que preparar? ¿La salvación? No, hermano, no. La salvación ya la preparó el Señor con su sangre. No. ¿Qué es lo que tenemos que preparar? La valija, hermano, tenemos que preparar. La valija. Todas las personas que se van de viaje están preparando la valija. Hoy fui a ver un cliente que estaba haciendo, preparando la valija, mañana se va para Brasil con su familia. Había valija por todos lados, ya se apagó la cocina, ya todo, pues viajan mañana. Están preparando la valija. Hermano, preparar la valija para el cristiano significa tener su vida en orden como Dios espera que la tenga. ¿Cómo están nuestras deudas? Para con el Señor, para con los hermanos, para con los semejantes. Estamos en paz con las personas. La Biblia dice no le deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Honramos nuestros compromisos. Hay que honra, honra, hay que respeto, respeto, lo que corresponde. Estamos caminando en santidad. Estamos haciendo lo que a Él le agrada. Porque hermano, si el Señor viene hoy, ¿cómo te agarra? Hoy. Ya pasaron 10 minutos, creo que pasaron 5 más. Por aquí 5 minutos más y viene. Algunos dicen, Señor, espera un poquito. ¿Por qué no te venís el año que viene, que yo más o menos acomodo? No vas a perder la salvación. Pero hermano, yo quisiera que el Señor me encuentre haciendo lo bueno. Primero quisiera que me encuentre despierto, espiritualmente despierto. Pero me decís, dormilón, te pasaste no sé cuánto tiempo durmiendo en la iglesia, calentando un banco, al lado tuyo pasó de todo. Y vos estabas en la tuya, como dicen los muchachos. Nada. ¿Perdés la salvación? No perdés la salvación. Perdiste unas oportunidades preciosas. Yo perdí unas oportunidades preciosas. Tengo de qué arrepentirme. Por lo tanto, quisiera que el Señor me encuentre despierto. Quisiera que el Señor me encuentre haciendo lo bueno. Y quisiera que el Señor no me encuentre en ningún lugar extraño. Quisiera que el Señor no me encuentre en ningún lugar extraño. Hablando de la mujer ramera, dice Proverbios 6, no camines sus veredas, descienden a la muerte. Hay conductas de borde a veces, ¿no? Le llaman borderline. Conductas de borde. Haciendo lo que vos sabés que no tenés que hacer. Frecuentando los lugares que no tenés que frecuentar, que no tenemos que frecuentar, obviamente, que estoy incluido. Y no quisiera que el Señor me encuentre en el lugar equivocado, dormido, no preparado y en el lugar equivocado. Que el Señor nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer, que no es ningún mérito.
cuando se dice que es un siervo inútil, no es la idea que nosotros tenemos de inútil. Significa que estamos haciendo algo que no tiene mérito, porque es lo que teníamos que hacer. Que el Señor nos encuentra así. Hermano, si estás ajeno, hoy hay que despertar. Es hora ya de levantarnos del sueño, dice el apóstol Pablo. Está más cerca nuestra salvación que cuando hemos creído. El Señor, y si suena la trompeta, quedan 2 minutos. ¿Qué pasa? Tengo todo por la mitad. Sale el micro y la valija, no dice la valija, te quedas afuera. El avión me espera, el avión no te espera. Y el Señor te espera, no te va a esperar, te va a llevar como estás. Me va a llevar como estoy. Quisiera que me encuentre haciendo lo bueno. Dios quiera que sea así. Hasta la próxima parábola.